Ya estamos en vivo en nuestra página Facebook. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestros invitados. Y muchas gracias al público que nos ve ahorita en nuestra página Facebook de la Alianza Franco Potosí. Ahorita vamos a empezar nuestro primer café filosófico. Es la primera edición que lanzamos hoy a la iniciativa de nuestro amigo, gran amigo de la Alianza Francesa de San Luis Potosí, el doctor Stefano Santacilia, que es doctor de filosofía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aprovechamos del mes de la francofonía 21, el mes de marzo, que siempre es el mes de la francofonía, en el cual compartimos los valores francófonos a través del mundo, compartimos más de la cultura francófona, de las culturas francófonas, porque son varias, para ahorita, esta tarde, hacer nuestra primera plática, acerca a la filosofía francesa, con una introducción. Entonces, esta entrevista será dirigida por Stefano Santacilia y hoy nuestro primer invitado, y le agradecemos mucho, es el doctor Juan Carlos Moreno Romo, que es doctor de filosofía y profesor actualmente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias por estar con nosotros ahorita y por aceptar esta invitación del doctor Santacilia. Entonces, ahorita yo voy a dejar la palabra al doctor Santacilia, que va a empezar la entrevista del doctor Moreno Romo. Invito a los participantes de la junta de Zoom al final de sus preguntas directamente aquí con nosotros. Y si tienen preguntas durante la entrevista, las pueden hacer en el chat. Y invito a las personas que nos ven en la página Facebook en hacer sus preguntas en los comentarios y estaremos al pendiente para contestar a todas sus preguntas y todos sus comentarios al final de la entrevista. Muchas gracias. Dejo la palabra al doctor Santacilia. Bienvenido a tout le monde. Muchas gracias y bienvenidos a todos a este primer encuentro del Café Filosófico por el cual nos concede el espacio, y por eso le agradecemos en la persona de la directora, a la Alliance Française de San Luis Potosí. Este café filosófico pues quiere precisamente permitirnos de manera más divulgativa un acceso a lo que podríamos llamar filosofía francesa. Y hoy tenemos el placer y el honor de pues tener con nosotros al doctor Juan Carlos Moreno Romo, que saludo. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Y pues que voy a presentar antes de pues, concederle la palabra y dar comienzo a nuestra charla alrededor precisamente de la filosofía francesa. El doctor Juan Carlos Moreno Romo es licenciado en filosofía por la UNAM y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es profesor distinguido de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de pues, un amplio número de artículos especializados y de divulgación. Y entre sus monografías publicadas encontramos los libros Vindicación del Cartesianismo Radical, de 2010, Hambre de Dios entre la filosofía del cristianismo y nuestra difícil y frágil laicidad, de 2013, Filosofía del Arrabal, 2013, 200 años de Queo sobre nuestra ambigua relación con la modernidad, con la filosofía y con las humanidades, 2014, La religión de Descartes, 2015, El fin de la ciudad, 2016, Occidentes del sentido y sentidos de Occidente, en coautoría con Jean-Luc Nancy, de 2019, y pues también la coordinación de volúmenes colectivos de profunda importancia como Descartes Vivo, publicado por Antropos en 2007, Unamuno y nosotros, 2011, Unamuno moderno y antimoderno, 2012, Modernidad, posmodernidad y hipermodernidad, precisamente que es más reciente, de 2020.
Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y es con ustedes que yo y todos los que están conectados queremos, y los que nos ven por el Facebook, pues queremos discutir un poco de pues, lo que puede significar filosofía francesa. Ya, pues como decía pues, la directora, este primer encuentro se enmarca en el mes de la francofonía, cuyo tema ha sido elegido como el aire, ¿no? Y entonces en el cartel aparecía una definición un poquito provocativa, ¿no? El aire de Francia. La pregunta con la cual pues quiero invitarle a entrar en nuestra charla de hoy es precisamente, en general, cuando hablamos de filosofía francesa, ¿qué cosa estamos entendiendo? Pues ante todo, Estefano, muchas gracias a ustedes, a la Alianza Francesa por esta invitación, por el honor de abrir esta serie de charlas, este café filosófico. ¿Qué entendemos por filosofía francesa? Pues el reto es grande, ¿no? El toro viene impresionante, intimidante. Yo comenzaría diciendo que, más bien, que no podemos entender algo inferior a lo que se entiende por cualquiera de las grandes filosofías, por cualquiera de los grandes momentos filosóficos, ¿verdad? O sea, por filosofía francesa no entendemos algo inferior a lo que entendemos por filosofía alemana. No entendemos algo inferior tampoco a lo que se entiende por, aquí voy más fuerte todavía, a lo que se entiende por filosofía clásica griega, ¿no? O sea, la filosofía francesa es una de las grandes filosofías de la historia de la humanidad, perdón, y frente a las dos grandes compañeras rivales que acabo de mencionar, tiene incluso el mérito de seguir viva, ¿verdad? Porque incluso la gran filosofía alemana es algo más o menos del pasado, ¿no? Mientras que la filosofía francesa es algo que está palpitante, que es lo que está más vivo ahora en el horizonte filosófico frente a la filosofía anglosajona, me atrevería yo a decir. Con un montón de matices, perdón. No, pues muchísimas gracias. Efectivamente, es precisamente este el objetivo, ¿no? De esta pregunta, es precisamente el aire de Francia. Y allá es donde yo me pregunto, sin duda, hay una tradición que remite a una territorialidad, pero podríamos decir que hay un estilo, por esto un aire. O sea, efectivamente todos los filósofos hacen filosofía, ¿no? Sí, pero sí se podría hablar de algo que caracteriza la filosofía francesa y por esto nos permite hablar de una tradición, más allá de la localización territorial. Sí, hay en la filosofía francesa que los franceses describen esto frente al norte, ¿no? Frente a la filosofía alemana y frente a la filosofía anglosajona. Hay algo que caracteriza a la filosofía francesa, que en realidad creo yo que es más bien característica de la filosofía de lengua latina, que es el estilo, la preocupación por el estilo, ¿verdad? Ahora bien, es cierto que como potencias filosóficas modernas, Francia es la mayor de las filosofías latinas, ¿no? Entonces esta bandera pues la agita con más fuerza ella que la propia Italia o que los países de lengua española. Entonces, una de las cosas que caracterizan, de las virtudes que caracterizan, que identifican a la filosofía francesa es una particular preocupación por el estilo. Hasta cierto momento, luego viene el choque, la influencia mutua, pero bueno, en el momento preciso, sobre todo influencia de la filosofía alemana en la filosofía francesa, que perturbó y perturba hasta el presente un poco la claridad y el estilo de la filosofía francesa, pero con todo y eso, incluso con la oscuridad alemana impactándola,
la filosofía francesa siempre ha tenido una preocupación por el estilo, y aunque un poco disminuida en esta situación, por la claridad. Detrás de eso, bueno, hay quienes dicen, bueno, es que hay instituciones francesas, ¿no? Como este ejercicio escolar de la... He olvidado cómo llaman este formato que tienen que presentar como trabajo final, la disertación, ¿no? Que va formando al filósofo francés en una gran capacidad de síntesis y de presentación que no necesariamente tienen los filósofos de otras tradiciones, ¿no? O sea, por hacer una primera incursión en tratando lo esencial, ¿no? Y se podrían individuar, antes de entrar directamente pues, en cuestiones de autores, se podrían individuar unos problemas característicos. Ahora, queda claro que precisamente por ser filosofía, o sea, entendemos que estamos tratando de individuar como una etiqueta, pero esto no la aísla, ¿no? De la que se llamaría la gran histoire, ¿no? De la filosofía. Sí, siempre estamos en la filosofía en general, pero sí se podría como aislar en el sentido solo artificial, pero en el sentido, perdón, como una operación artificial, pero para dejarlo salir a la luz en un momento, unos problemas específicos, ¿no? Que la caracterizan como mostrando una atención peculiar, particular, precisamente con respecto a las diferentes tradiciones. Yo ahí estaría más escéptico. Digamos que lo esencial es más bien europeo, ¿no? Más occidental, y que una de las glorias los atractivos de la filosofía francesa es estar a la cabeza de esta serie de preocupaciones que más bien son europeas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Descartes decimos por acá, es un filósofo francés, pero es mucho más que un filósofo francés, es un filósofo de toda la tradición occidental, con lo que también doy una etiqueta que quizás le quede estrecha. Y este filósofo, pues dicen algunos, el Parménides moderno. O sea, entonces, bueno, si tienen al Parménides moderno, no pueden ser una tradición totalmente encerrada en sí misma, ¿verdad? Luego, no sé, haciendo un gran salto, pues otra de las filosofías muy características de Francia es el existencialismo, ¿verdad? Que a su vez tiene antecedentes importantes en Miguel de Unamuno en España, ¿no? Que es uno de los primeros lectores de Kierkegaard, alguien que también, bueno, que se adelanta a Sartre, a Camus y compañía en la utilización de la literatura para vehicular la filosofía, pero que justamente mientras que en España es Unamuno el que se entrega a esta aventura, a esta exploración, en Francia es todo un grupo, todo un ambiente el que se crea en torno a esta filosofía que va al teatro, que desciende a la novela, ¿verdad? Que crea pues toda una cultura, no solamente una obra grande, personal como la de Unamuno, sino todo un ambiente, toda una cultura que a su vez tiene... También tenemos que recordar que Francia, en el siglo XIX en especial, pero ya desde el XVIII, ¿no? Durante buena parte del XX, es algo así como la Roma de la filosofía occidental, ¿no? Y que entonces es, incluso para Unamuno o para Borges, ¿verdad? Para grandes escritores de lengua o pensadores de lengua española, incluso para los rumanos, para los irlandeses, en buena medida tal vez también podría decirse para los italianos y para muchos otros, ¿no? Francia es el lugar, la gran caja de resonancia, ¿no? Y es en este sentido que yo diría, bueno, no, claro que tiene sus características muy personales, muy especiales, pero lo que sobre todo se valora allí es lo de todos, ¿no?
lo de ser una especie de capital intelectual, artística, literaria y filosófica del mundo occidental, ¿no? Pues sí, claro, pues esto sin duda y pues presenta a Francia precisamente colocándola en el mapa. Se han nombrado precisamente un autor que queda siempre indicado, ¿no? Cuando alguien habla de la tradición filosófica desarrollada en Francia, para no decir filosofía francesa, pues siempre pues el pensamiento rápidamente va a nuestro querido Descartes, ¿no? Sí, aquí se dice Descartes, aunque a mí me gusta mantener la pronunciación originaria. Y este autor, sin duda, es un iniciador, pero claramente no del estilo francés, es que da, digamos, se coloca como un filósofo 100%, o sea, no lo podríamos decir que es francés, es un filósofo, pero sí, pues según usted, doctor, marca el comienzo de algo, aunque solo por escribir precisamente su obra, pues claramente en latín, pero pues por el hecho de que se traduce al francés, pues entonces de alguna manera se puede indicar como el comienzo de una tradición que no está, otra vez yo lo quiero subrayar, fuera de la filosofía en general, pero sí que determina un camino. Sí, aquí podríamos retomar precisamente Descartes es muchas cosas, Descartes, perdón, es que yo hablo de él sobre todo en español, ¿no? Sí, no, era para bromear entre nosotros. Descartes es muchas cosas, es el Parménides moderno, es el gran inspirador del racionalismo, del idealismo y hasta del empirismo. Pero entre otras cosas es también el creador de la prosa francesa filosófica, ¿no? No el creador desde cero, antes está Montaigne. Y aunque su obra principal la escribe principalmente en latín, su entrada al gran teatro del mundo, como él decía, la prepara y la hace en francés, ¿verdad? Su primer tratado de física, Le Monde au traité de la lumière, ¿no? El mundo tratado de la luz, lo estaba escribiendo en francés, luego no lo publicó, se publica póstumamente, y el discurso del método y los ensayos, que son los que 10 años después más o menos publica para presentarse ante el público, eso lo publica en francés. Y allí hay un contraste importante, una diferencia importante con respecto de la filosofía española, que era la filosofía sobre todo de los jesuitas, de los teólogos españoles, jesuitas italianos también, por cierto, ¿no? Que era una filosofía de la cristiandad todavía, ¿no? Iba a decir europea, pero es más propio decir, todavía era una filosofía de la cristiandad y que se escribía por lo mismo esencialmente en latín, ¿verdad? Estos grandes filósofos, Suárez, por mencionar al más importante, no se preocuparon por hacer al mismo tiempo una obra en español. Tenemos la obra de los místicos, de Santa Teresa, de San Juan, porque especialmente Santa Teresa no sabía latín, entonces estaba forzada a hacer cultura mística, en este caso, en español. Y quizás por ahí podría seguirse una influencia que llegase hasta Descartes, es algo que algunos han dado atisbos y que, sobre todo a través de Port Royal, llegó esta influencia de Santa Teresa. Pero bueno, en el caso pues de Descartes tenemos a un gran filósofo de primerísimo nivel, que a la hora de enfrentar el reto de renovar la filosofía, que estaba urgida de esa renovación, lo hace desde luego en latín y para todos, para toda la cristiandad todavía, ¿verdad? Pero también ya para el occidente que está despegando y para la Francia que está despegando. Entonces dice Marion que la cultura francesa es una cultura voluntaria, ¿no? Y en este caso hay un cultivo voluntario por parte del propio Descartes,
de la lengua francesa como una lengua filosófica, en relación a lo cual pues nuestras demás lenguas latinas adquieren un retraso tremendo. Porque también hay que decir que si Descartes escribió las obras esenciales en latín, acompañó su traducción al francés, de tal forma que las versiones francesas de sus obras pueden considerarse como fuentes originales, puesto que él las leyó y las autorizó. No, pues esto es algo profundamente interesante porque a mí me parece, y a ver si estoy equivocado, pues que implica un deseo de divulgación, pues ante litteram en muchos casos, donde precisamente se introduce la cuestión de la filosofía y se vincula la reflexión filosófica con la experiencia, casi podríamos decir a la portada de todos, o sea, todos pueden acceder leyendo, pues precisamente, y el estilo también de la meditación. En este caso se ha mencionado la mística, ¿no? Aunque de paso, pero sí, sí está de verdad presente, como afirman unos autores, esto en la elección del estilo de meditación en Descartes. O sea, hay quien se remonta hasta Ignacio de Loyola, ¿no? Hablando precisamente de la tradición jesuita. ¿Sí se podría decir algo así o en realidad es un intento de acercar condiciones diferentes y dimensiones diferentes? No, yo creo que sí, que es un asunto muy, muy serio. No debemos olvidar que Descartes estudió en La Flèche con los jesuitas y que allí, lo reafirman sus biógrafos, Rhodys Lewis, entre ellos, ¿no? Pues él practicaba los ejercicios espirituales. En mi lectura lo que yo propongo es que a Descartes tiene que entendérselo en esta tradición de las meditaciones de orden espiritual, que en su caso se recortan al terreno más específico de lo gnoseológico, para resolver no el problema de la salvación del alma, de su salvación personal, sino resolver estrictamente el problema filosófico de cómo distinguir lo verdadero de lo falso, cómo resolver la crisis escéptica, cómo encontrar un criterio sólido de verdad, pero que esto lo hace en la tradición precisamente de San Ignacio de Loyola, pero también de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila. Cuando se le plantea el asunto de por qué utilizar el francés, él subraya el hecho de que él hace filosofía para todos, incluso para las mujeres, lo cual se podría leer mal en nuestra época si no tenemos en cuenta precisamente esta experiencia que acabo de evocar de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que era una mujer muy inteligente, profundísima, que tenía experiencias místicas, experiencias de lo más alto, pues que hay que también tener una gran cultura para poder comunicar esas experiencias con sus confesores, fue adquiriendo ella en el diálogo con sus confesores, muchos de ellos jesuitas, fue adquiriendo ella esa cultura, ¿verdad? Porque no estaba formada para estudiar la tradición de, en fin, todo el corpus, toda la cultura que estaba escrita en latín. Descartes ofrece una obra que permite que los que no saben latín, Poliandro, ¿no? Lo dice en su diálogo, la recherche de la vérité par la lumière naturelle, la búsqueda de la verdad por la luz natural de la razón, Poliandro, el hombre en general, ¿no? Sea capaz de acceder a esta alta cultura que ofrece él. Además, hablábamos de la disertación, ¿verdad? En la cuestión de género, Descartes ofrece esa entrada a la filosofía en textos de una perfección formal, de una perfección literaria, que tienen una densidad que
no puede dejar insatisfecho al más exigente de los lectores, pero que a la vez a cualquier preparatoriano ya le dicen algo, ¿no? A Poliandro, al hombre en general ya le dicen algo, cosa que no pasa, no sé, con Heidegger, ¿verdad? O sea, si un preparatoriano abre un texto de Heidegger, incluso un licenciado en filosofía, ¿qué dice? ¿Qué dice este señor? ¿Quién sabe? ¿No? Yo muchas veces me sigo preguntando la obra de Heidegger, de Descartes, ¿verdad? Es una obra generosa que de entrada ya dice lo esencial, digamos, lo que tiene para todos, pero que al mismo tiempo es una obra densa, inagotable, en fin, que los mayores estudiosos de Heidegger, bueno, ven, vamos a leer con cuidado el discurso del método para ver si Sí. pierde tanto en la comparación. No, pues sí, claro, claramente, pues, digo, para todos los estudiosos de Heidegger, lo digo de broma, no hay ninguna acusación ni mala, digamos, intención en lo que estamos diciendo, pero efectivamente lo que tiene el texto de Descartes es precisamente el de retomar también esta, digamos, dimensión de una propedéutica, ¿no? Pues de permitir un acceso y pues una entrada para que luego se desarrolle más la profundidad de la reflexión. Y al hilo de esto, pues va mi siguiente pregunta. Habiendo tenido el placer y el honor de poder leer también el texto editado por ustedes, esto de Descartes vivo, mi pregunta pues remite a una afirmación que se encuentra varias veces en los textos de lo que precisamente tratan de la tradición francesa, o sea, del cartesianismo persistente, ¿no? Dentro pues de la que seguimos llamando filosofía francesa, pero de esto pues se ha hablado con respecto a autores como, bueno, claramente Mendes-Biron hace una referencia directa, pero también el espiritualismo francés, se ha dicho, bueno, tiene una raíz cartesiana y hasta la que se define con el lema fenomenología francesa. Así que sabemos muy bien que es bien variada dentro de este conjunto, así que, digamos, son etiquetas que funcionan y no funcionan. Pero, pues, ¿qué piensa usted de esto? Pues sí, de verdad se podría encontrar como un hilo rojo. Yo creo que sí, aunque justamente no en el sentido en el que se lo eh, suele entender o en el que se lo quiere entender, no en el sentido de un gran filósofo francés fundador de algo así como una filosofía francesa en el sentido fuerte de la palabra. En ese sentido, yo digo que no. Desde mi punto de vista, Descartes no es un filósofo francés. Descartes es un filósofo de todos, un filósofo de la cristiandad, un filósofo que, por ejemplo, yo he puesto en paralelo con Calderón y el subsuelo cultural de ambos es evidente que es el mismo, ¿no? Entonces, pues la frontera nacional ahí no vale demasiado. Por otro lado, Descartes es un filósofo que ha influido no solamente en Francia, sino en todas partes, ¿no? Ha influido en Inglaterra, ha influido en Alemania, ha influido en España, ha influido en Italia. Pero no deja de ser cierto por esto que Descartes es una presencia muy fuerte, muy desafiante, muy inspiradora a lo largo de toda la filosofía moderna francesa, a la que aporta temas, como a todos los demás, y en particular, bueno, aporta pues un ejercicio, un reto estilístico, ¿no? Un modelo estilístico, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Bueno, pues la cuestión, pues este modelo estilístico, pues entonces se puede considerar como, pues como decía Jaspers, ¿no? Cuando indicaba el vislumbrarse, ¿no? Pues de algo más atrás, ¿no? De la realidad, como cifra, ¿no? Del pensamiento francés.
¿O en realidad sería exagerado de decir algo así? Esta es precisamente una curiosidad. Es un lugar de referencia porque, digamos, es un filósofo insoslayable que bueno, en Francia también se le lee desde muy pronto. Y es un modelo estilístico que viene equilibrado con pues toda una profunda filosofía de la que se puede echar mano y que incluso tiene para todos, tiene para los espiritualistas y tiene para los materialistas, ¿no? Tiene para los conservadores y para los revolucionarios, ¿verdad? Entonces por eso me parece a mí que ha tenido, bueno, y también porque en distintos momentos políticamente hablando se le ha dado el rol de modelo explícito, ¿verdad? Aparte de por sus propias cualidades, las cualidades que tiene la obra cartesiana, en distintos momentos de la política, no solamente de la filosofía o la cultura francesa, se le ha dado el lugar de modelo y todo esto ha fructificado, ¿no? Y sigue fructificando, lo sigue haciendo porque es una obra verdaderamente profunda, verdaderamente amable desde el punto de vista entonces literario, estilístico, humano, y verdaderamente profunda desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía e incluso de la ciencia, ¿no? Y de diversas ciencias. Y entonces, bueno, esto ha sido, y no es de sorprender, esto ha sido especialmente fecundo en Francia, aunque no solo en Francia, ¿no? Y no solamente de manera directa, sino también de manera indirecta, un contemporáneo suyo que también es muy, muy importante y muy fecundo, Pascal, ¿verdad? Es un rival de Descartes que abrevó en Descartes buena parte de su cultura filosófica, ¿verdad? Y que también, bueno, crea en tensión con Descartes una obra de una gran, especialmente los pensamientos, pero también las provinciales, ¿no? Menos los opúsculos, diría yo, pero que es una obra también de una gran perfección literaria y de una gran profundidad de pensamiento. Esto, pues, tiene que ver también con, digamos, esta cuestión del estilo, y al hilo de la pregunta que estaba dando y que sí es, como estamos viendo, sí se puede contestar, pero siempre hay que aclarar lo que es, ¿no? Esto que persiste. Pero hay unos autores que lo han interpretado sobre todo con respecto al espiritualismo y a algunos caminos de la fenomenología actual, como pues esta atención pues a la interioridad, o sea, al remontarse siempre, ¿no? Pues a un punto clave que está precisamente pues como pues anclado en la interioridad. Sí, esa sería pues una de las características fundamentales del pensamiento cartesiano, pero que también lo son del pensamiento cristiano, ¿ah? Porque este Parménides moderno justamente se distingue de Parménides en la medida en que lo que para Parménides es el ser, ¿ah? Esta cosa que más se parece más a una sustancia al estilo de Spinoza, digamos, ¿no? Spinoza parece ser más parmenídeo que Descartes. Frente a eso, Descartes y todo el idealismo, precisamente con esta desviación que hace Spinoza, más bien estarían pensando en algo parecido en el terreno de la filosofía al Dios trascendente de la revelación judeocristiana, y esto interpela pues a la personalidad del propio filósofo, ¿no? Un Dios personal que interpela al que se ejercita en pensar o en dialogar con este Dios personal. Una de las interpretaciones erróneas que Heidegger, entre otros, repite de Descartes es esta en la que Descartes pone al hombre en el lugar de Dios. Eso no es cierto, ¿no? Más bien es lo que acabo de decir, pone a Dios en el lugar del ser parmenídeo,
pero esto precisamente le revela al hombre mismo. ¿Verdad? Es como al revés. Descartes distingue cuando se da este debate el orden de las meditaciones del orden de las razones. El orden de cómo descubro las cosas respecto del orden de cómo son las cosas. En el orden de cómo son las cosas, el centro es Dios, este Dios personal, trascendente de la revelación cristiana, visto por la filosofía. Es una distinción muy importante en la que habría que detenerse un muy buen rato para evitar malas interpretaciones. En el orden de las razones esto es lo que encontramos. Pero en el orden de las meditaciones lo primero que encuentro es mi propio pensamiento enfrentando la duda y dándose cuenta que al profundizar en sí mismo tiene que ir a dar a ese Dios que yo no soy, ¿no? ¿Verdad? Y que me crea, me interpela, me pone en tensión. Y todo esto precisamente, podríamos decir, debido a que en la época de Descartes truena esta síntesis que se había hecho entre esta filosofía sustantivista de los clásicos griegos y la revelación cristiana, ¿verdad? Que en ese momento ya no soporta esa síntesis y es necesario buscar una filosofía más ad hoc a la revelación cristiana, y es así como el propio Descartes presenta su obra, sus meditaciones metafísicas, en la carta a los decanos y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París, ¿no? Ubicándola en la estirpe de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, sin decirlo pues, pero diciendo que enfrenta estos problemas que desde estas obras se vienen ya enfrentando de manera frontal, ¿no? Porque urge enfrentarlos. No, pues sí, efectivamente, y es profundamente interesante aquí, doctor. La verdad es que a mí, pero por lo menos, me encantaría seguir profundizando estos temas, pero más para dejar palabra y pregunta, también espacio a las preguntas, ¿no? De los otros, yo quiero presentar una simple preguntita de conclusión para luego ver si nuestro público aquí en Zoom o en Facebook tiene alguna inquietud que quiere compartir. Y es, hoy en día, si se tuvieran indicar unos temas como, digamos, más evidentes, más como, no digo importantes, porque hemos dicho que la filosofía francesa es precisamente filosofía, como todas las otras, y se ocupa efectivamente también de todos los otros temas, pero hay unos que de verdad parecen candentes dentro de la tradición francesa en este momento. Si usted pudiera indicarlos, ¿habría algunos? Sí, en continuidad con este tema de la subjetividad en Descartes, algo que es también inseparable del mismo es la encarnación, ¿verdad? Y que es uno de los temas con los que concluye la obra de Descartes en su correspondencia con Elizabeth. Es uno de sus temas principales. Y este tema resurge tanto en la deconstrucción francesa, en la obra de Jean-Luc Nancy, ¿verdad? Negosum, que es uno de los textos suyos que traduje, pero bueno, también en otros textos, y está especialmente presente en la fenomenología francesa, en Michel Henry, en Jean-Luc Marion y en muchos otros, ¿no? La filosofía francesa contemporánea es una filosofía uno de sus temas principales, de los más interesantes, es la carne, ¿no? la chair, ¿no? O sea, que se distingue precisamente del cuerpo, que es uno de los principios de la filosofía en las meditaciones metafísicas de Descartes, que se opone la res extensa, la res cogitans, el cuerpo al alma, digamos, ¿verdad? Pero luego está el cuerpo encarnado, que es esto que la filosofía francesa contemporánea conceptualiza como la chair, la carne en el sentido de carne humana, ¿no? De encarnación. Ese es uno de los temas principales de la filosofía francesa. Y otro que también me parece a mí muy interesante y que
tiene también que ver con este inicio de la modernidad, es el de la crisis de la modernidad, el de la crisis de nuestra civilización, es el del autoconocimiento, en este caso colectivo, ¿verdad? O sea, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? ¿Quién es Francia, quién es Europa, quién es Occidente? Es un tema pues muy, muy presente en la filosofía francesa contemporánea, la reflexión sobre la política, y bueno, todos estos asuntos cósmicos también que son compartidos por el pensamiento global, ¿no? Y respecto de lo que también Francia sigue ocupando un papel interesante como el que en el siglo XVII tenía frente a la potencia española, ¿no? de resistencia, ¿no? Ahora mismo en Francia hay un gran pensamiento, cada vez más golpeado, pero bueno, sigue habiendo un gran pensamiento de resistencia frente a la globalización. De nuevo, Jean-Luc Nancy opone al discurso de la globalización, el de la mundialización, y denuncia esta globalización, una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? La globalización como supresión de toda forma mundo del mundo, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, frente a esta globalización devastadora, hay en Francia una reflexión de, caray, ¿verdad? O sea, de todo lo que esto amenaza en Francia y en general en el mundo entero, ¿no? Sigo escuchando, voy a prender la otra luz porque ya me quedé sin la luz natural. Adelante, no, aquí tenemos efectivamente, yo también, pues, porque si no, en voy a quedar perdón. No, en la atmósfera del café, y entonces cuando la luz se va, habrá que prender luces. Y bueno, pues vamos a ver, muchísimas gracias, que no son todavía las gracias finales, pero para, digamos, haber explicado de manera tan clara y habernos indicado unas pistas interpretativas profundamente interesantes. Vamos a ver si hay preguntas por lo que están conectados aquí en el Zoom, y también si los que están leyendo, los que están escuchando, perdón, esta transmisión, la están viendo desde el Facebook, si pues quieren preguntar algo, lo podemos de todas formas leer y dirigir a nuestro invitado. Vamos a ver si hay. Ya casi llegamos al final, pero sí hay un pequeño espacio. Tenemos un comentario, entonces, bueno, aquí acaba de hacer unas preguntas aquí de Moy Romero que acaban de aparecer. Referente al tema de la encarnación, ¿cómo referir al cuerpo expuesto sin caer en un empirismo más? ¿Cómo se da el puente o el paso del cuerpo negativo como mera experiencia al cuerpo como espacio de existencia que menciona Nancy en su obra? ¿Es claro que quiere que repita? No. Simplemente la pregunta no es nada sencilla, ¿no? Es una pregunta muy, muy especializada. Bueno, precisamente podemos volver a Descartes para dar elementos, o sea, no es una pregunta que se pueda responder en dos, tres frases, y que precisamente apunta a la diferencia entre chair, entre la carne de la encarnación y el cuerpo. El cuerpo del que habla Descartes en las meditaciones metafísicas es el cuerpo objetivo, ¿verdad? Es esta sustancia extensa en longitud, anchura y profundidad que yo percibo cuando reduzco la cera, ¿verdad? Cuando despojo a la cera, esta de la que se habla en las meditaciones metafísicas, de sus cualidades secundarias, que son precisamente aquellas que percibe mi cuerpo, ¿verdad? Que son el olor, el sonido, la figura coloreada, ¿no? la que perciben mis ojos, las distinguen de las cualidades primarias, que son las que percibe el solo entendimiento, y entonces nos alejamos del conocimiento propiamente humano. Por eso Maritain puede acusar a Descartes de presentarnos el conocimiento del ángel, no del hombre encarnado,
porque en ese momento nos presenta el cuerpo objetivo, el cuerpo del que se tiene que ocupar la física para estudiar cómo se mueve, cómo transmite el movimiento, etcétera, cuestiones de física. Y entonces el otro cuerpo es precisamente el cuerpo que en este caso fue puesto de lado, es el cuerpo mío, el cuerpo de mis sentidos, de mi tacto, de mi olfato, etcétera, el que se mueve en medio de todas estas cualidades secundarias donde vive, ¿verdad? Donde después se va a teorizar el mundo de la vida en la tradición fenomenológica, ¿verdad? Y que es el que regresa en su correspondencia con Elizabeth. Y entonces este ya no es el cuerpo objetivo y tampoco es exactamente el cuerpo subjetivo, es el cuerpo mío, es el cuerpo que vive, que está encarnado y que está en la relación con los demás. Y este sería el punto esencial. Luego, bueno, detenernos en el análisis fino de esto, pues nos confronta, como dice la persona que hace la pregunta, con los finísimos análisis de Jean-Luc Nancy, y no solo con los suyos, sino con los de la fenomenología francesa contemporánea, y eso, bueno, así de pronto en un café, eso más bien es para la academia. Bueno, pues luego, quién sabe si logramos llegar lentamente hasta la fenomenología francesa para volver a invitarte y a explicarnos también todo esto con Nancy, o sobre todo dentro del pensamiento de Nancy. Perdón, pues interrumpo un momento porque sí hay una pregunta aquí desde el Zoom y es Jorge González, no sé si la quieres hacer así en voz viva o escribirla. A ver si está Jorge. No se le escucha. No sé, bueno, mientras tanto que esperamos a ver si, Fiona, ¿hay otras preguntas desde el Facebook? Hay otra pregunta así de Tania Yáñez, que nos pregunta por qué la metafísica tomista requiere ser sustituida por la metafísica cartesiana. ¿Qué limitaciones tiene la primera? Pues esta igual también es una pregunta muy académica, pero igual trataré de dar 2 o 3 frases de pista, de indicación. Desde el punto de vista histórico, el asunto tiene que ver con el alma y con la encarnación, ¿verdad? No nos alejamos del tema anterior. El asunto es que en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino cristianiza a Aristóteles frente al desafío que le presentaba la cultura musulmana que estaba muy presente en España y que llegaba a la Universidad de París con ideas tales como la de la mortalidad del alma individual, la negación de la inmortalidad del alma individual y la existencia de un solo entendimiento agente, como este que luego va a resucitar en el idealismo alemán. Frente a ese Aristóteles parcialmente digerido, parcialmente utilizado por estas culturas rivales, y también frente al desafío cátaro, que ese sería otro asunto también muy importante que desarrollar, Santo Tomás de Aquino ofrece esta lectura cristiana de Aristóteles. Pero con la caída de Constantinopla y la llegada de el resto de los libros de Aristóteles a Occidente y la disponibilidad de los mismos, y además con la presencia de contradictores gracias o en virtud de la Reforma Protestante, ya no era posible seguir invocando a Aristóteles como un aliado de la teología cristiana. Esto en un plano histórico. En el plano metafísico, bueno, simplemente porque Aristóteles depende de Parménides, quien nos presenta
como base a la substancia, al ser substancia, digamos, ¿verdad? Y la teología cristiana, en lugar de esto lo explica muy bien el teólogo Ratzinger, ¿no? en su lección inaugural y también en su introducción al cristianismo, citando a los teólogos, a un teólogo protestante personalista y a Blaise Pascal, ¿verdad? Mientras que para Parménides la referencia es un concepto, algo conceptualizable, el ser es lo que es, fuera del ser no hay nada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a Moisés se le revela en el Sinaí es alguien, y de ese alguien lo que se pregunta no es su concepto, sino su nombre, ¿verdad? Entonces se entra en una relación personal. Y esto, bueno, esto disuelve la roca del ser parmenídeo y nos coloca en una situación pues muy cristiana, muy del orden de las confesiones de San Agustín, ¿verdad? Que al dialogar con Dios dialoga en actitud religiosa, en actitud de alguien que ora, que hace de la prière, ¿verdad? Y eso Descartes lo traduce a la filosofía. Y luego el idealismo alemán lo retraduce, ¿verdad? O sea, hay una religión que inspira las meditaciones cartesianas, y después las meditaciones cartesianas en Spinoza y en el idealismo, en especial en el idealismo alemán, inspira nuevas religiones, diría yo. Son indicaciones así muy, muy rápidas, son cosas muy finas que en un café hay que señalar que existen y luego hay que ir a la academia a verlas con todo detalle, con toda la calma del mundo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Jorge no logra. Creo que ya lo escuchamos. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Sí. Hola, Jorge. Sí, tú lo puedes hacer tú. Perdón, es que sí, había abierto el micrófono nada más en la aplicación, pero no en mi computadora. Perdón, bueno, a riesgo de volver sobre una temática un poco más fina, ¿no? Pero bueno, me surgió la pregunta mientras ibas hablando, Juan Carlos. Digo, en 2004 me recuerdo que encontré una transcripción de una conferencia que dio Alain Badiou en Argentina en 2004 respecto de lo que él consideraba eran los 4 pilares de la filosofía francesa, ¿no? Pero el primero de ellos dice que la filosofía, o por mejor decir, ¿no? Recogiendo un poco lo que tú mencionas en esta exposición, el pensamiento francés estaba atravesado por la creación cartesiana de la noción de sujeto, y que de ello había sobrada evidencia, ¿no? Menciona ahí que Lacan pide un retorno a Descartes, la misma versión de Deleuze sobre el mismo Descartes, etc. Y por ello podría afirmarse, según Badiou, que la filosofía francesa es una especie de batalla respecto a la noción de sujeto que luego resultará en un estudio de las nociones de vida-concepto. La pregunta es simple, ¿estarías de acuerdo con ello? Y de ser así, ¿podrías dar algunas referencias, como dices, ¿no? En cuestión de café más amplias sobre este particular que refiere Badiou? Gracias. Gracias a ti. No estoy de acuerdo. Precisamente acabo de formularlo yo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, Descartes traduce en estricta filosofía la relación hombre-Dios que está presente en la revelación cristiana. ¿Verdad? O sea, el referente explícito, ni siquiera hay que hacer demasiada hermenéutica para encontrarlo. El referente explícito de las meditaciones cartesianas es la revelación cristiana, ¿verdad? Pero luego esto, especialmente en país protestante y a partir del idealismo alemán, se traduce en otra cosa. Fichte, digamos, Spinoza niega el cogito, Spinoza niega a la persona. Explícitamente en la obra de Spinoza hay un ataque al concepto de persona, dice yo no entiendo que pueda ser eso, y trata de regresar a la noción clásica de substancia impersonal. Y esto rebota en Fichte, bueno, en Kant antes que en Fichte, pero especialmente en Fichte, y es allí donde surge, o sea, la filosofía del sujeto es fichteana, no es cartesiana, ¿no? Pero Fichte hace esa construcción, evidentemente, como un efecto de lo que Descartes hace al traducir
la relación con el Dios personal del cristianismo en las meditaciones cartesianas. Luego, cuando esto retorna a Francia en toda esta filosofía post-cristiana, pues explícitamente la medida de Descartes es la filosofía clásica alemana, contra la que, bueno, sí, efectivamente hay un gran jaloneo muy, muy importante, muy intenso, ¿no? Con autores como Lacan, como Foucault, como de nuevo el propio Jean-Luc Nancy de Ego Sum, y no solamente de Ego Sum, ¿no? Sino de todos los trabajos de ese periodo. Pero entonces, desde mi punto de vista, ahí ya están recortando el horizonte. Hay un montón de cosas un montón de límites también que la filosofía francesa reciente se autoimpone, ¿no? Con los que yo no estoy totalmente de acuerdo, ni siquiera con Nancy, respecto de los que habría mucho que decir. Y bueno, otra indicación que hay que dar es la siguiente. Al principio hablábamos precisamente de Occidente, de la cristiandad, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que, entre tanto, en torno a la época de Descartes, el sujeto colectivo de la filosofía cambia. Todavía en la época de Descartes, el sujeto colectivo que filosofa es la Iglesia. Y paulatinamente va a ser un intermedio, digamos, una especie de sociedad marginal, ¿no? Como en la Grecia clásica, a la que pertenecen autores como Descartes, como Pascal, como Montaigne. Pero luego viene la época en la que el sujeto colectivo de la filosofía es el Estado, y en la que, como subraya muy bien Ortega, los filósofos somos funcionarios del Estado, ¿no? Y esto implica ciertas motivaciones, especialmente frente a cierta lectura de la tradición anterior, ¿no? de la tradición cristiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y no sé si hay otras preguntas en el Facebook, perdón. Hay otra, creo que será la última al parecer. Antes de leerla, voy a leer un comentario de Miguel Ángel Quemain, perdón si lo pronuncio mal. Muy brillante, enterado y creativo, Juan Carlos Moreno. Felicidades por este nivel extraordinario y de alto profesionalismo académico. Muy alto nivel del público. Fascinante la vitalidad de todos en medio de la pandemia. Muchas gracias, Miguel, para su comentario muy positivo. Y la pregunta que tenemos es de Pascal Cervantes. ¿Por qué inspiran nuevas religiones? ¿Por qué inspiran nuevas religiones? Creo que un poco es lo que recién decía, ¿no? Hay un cambio de sujeto de la filosofía, de sujeto colectivo, ¿no? O sea, quien filosofaba hasta este momento era la Iglesia Católica. De hecho, algo que hemos perdido de vista es que en vida de Descartes, en la época de este gran despegue de Francia, la gran potencia intelectual europea no es Francia, y el gran filósofo o los grandes filósofos por su influencia en toda Europa, incluida la Europa protestante, son otros, son principalmente los jesuitas, ¿no? Francisco Suárez, de nuevo, los conimbricenses, Antonio Rubio, etc. Pero se está dando, en esta época están resurgiendo los estados como tales, ¿verdad? El cardenal Richelieu es un personaje importantísimo de esta época, está recreando a partir de Francia el Estado como una maquinaria que se dota de pues, todas las funciones de las que se puede dotar, ¿verdad? Entonces se dota de un pensamiento y se dota incluso de una religión, lo cual en los países católicos, en los países en los que el catolicismo resiste, incluida Francia, pues eso es muy difícil. Pero en los países protestantes, donde el cristianismo ya se ha debilitado y ya se ha comenzado a nacionalizar, eso es muchísimo más fácil de hacer. Y
En Spinoza, en Holanda, el programa es totalmente explícito, ¿verdad? Allí donde en la Reforma se han intentado fundar otros cristianismos, Spinoza, en Holanda, en la segunda mitad del siglo XVII, quiere fundar ya lo que Karl Gebhardt, un editor alemán de 1900, ¿no? De alrededor de 1900, llama el Tercer Testamento. Un Tercer Testamento que ya está evocado en la obra final de Kant, El conflicto de las facultades. Dice Kant, antes que Hegel, ¿no? Qué bonito el cristianismo, qué religión más maravillosa, pero qué lástima, esto es nada más para el Mediterráneo y para un determinado momento histórico. La verdadera religión universal tiene que ser la de la filosofía, la del concepto, ¿no? Que es lo que antes ya había propuesto Spinoza. Y entonces, bueno, Spinoza, Kant, y ahí los cogen ustedes, los echan en un frasco, le hacen así, y sale Fichte, Schelling, Hegel, Nietzsche, Heidegger, ¿verdad? O sea, que son filósofos, pero que no son propiamente filósofos, ¿verdad? O sea, o bueno, que son filósofos de un tipo radicalmente distinto a Pascal, a Descartes, a Montaigne, ¿verdad? Quienes filosofaban asumiendo que el subsuelo o el sobresuelo religioso era asunto pues de cristianismo y ese no tenían que resolverlo ellos en tanto que filósofos. Y un filósofo como Nietzsche, por ejemplo, para quien, como para Spinoza, el problema religioso es un problema filosófico. ¿Verdad? Entonces, más o menos en ese sentido, me están planteando una serie de preguntas de una profundidad y de una pertinencia que todas son para dedicarles pues largas sesiones de seminario, ¿no? Pero bueno, es interesante poder avanzar pues afirmaciones como estas que luego, bueno, habría que trabajar. Bueno, pues efectivamente es esto el objetivo de estos encuentros que estamos llamando Café Filosófico, o sea, el de abrir caminos hacia horizontes interpretativos que luego sí se pueden profundizar en otros contextos, otros lugares, o quién sabe, en otra invitación, pero sin duda, pues que ya quedan de alguna manera indicados. Así que yo creo que podemos quedar, conforme al comentario que hemos escuchado, muy lindo, pues creo que me da totalmente satisfecho, de verdad, por esta invitación. Te agradecemos muchísimo, doctor Juan Carlos, de verdad, de corazón, y por tu tiempo, pues y por todo lo que has compartido con nosotros. Yo quiero agradecer una vez más la Alianza Francesa de San Luis Potosí, y antes pues de cerrar y dejarle la palabra a la directora, precisamente Fiona Geni, que agradezco también, pues saludar a todos y pues darnos, ¿no? Pues la cita para el próximo encuentro de este Café Filosófico, pues diciéndole simplemente pues au revoir. Y entonces, bueno, otra vez, muchísimas gracias. Dejo la palabra pues para terminar a la directora. Muchas gracias, Stefano. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ti, Stefano, primero por tomar la iniciativa de proponerme este café filosófico. Yo sé que es algo que tenías en mente desde mucho tiempo, que querías imponer ya desde hace varios años, no se había podido. Entonces estoy muy contenta que ya podemos hacerlo, sabiendo que hoy fue la primera edición, pero es algo que vamos a repetir de manera mensual. Entonces los invito a todos en estar al pendiente de nuestra página Facebook Alianza Francesa San Luis Potosí para saber cuándo se van a hacer estos cafés filosóficos a partir del próximo mes de abril, seguramente el 15 tal vez de abril, alrededor de esta fecha. Lo veremos próximamente. Y muchas gracias a Juan Carlos Moreno Romo por aceptar la invitación de Stefano en participar en esta primera plática. Les quiero decir que realmente fue un éxito. Repito que, bueno, efectivamente teníamos estos invitados, estos participantes adentro del Zoom, pero también estábamos en Facebook Live
y teníamos en promedio entre 25 a 30 personas que nos estaban viendo y que nos siguieron con muchas preguntas muy interesantes, como lo dijo el doctor Moreno, de alto nivel, finalmente. Por eso puede ser un poquito difícil a veces, porque efectivamente este café filosófico tiene más el objetivo de divulgarizar de cierta manera la filosofía y sí, tenemos personas tan interesadas que ya quieren entrar más en los detalles con un nivel muy alto ya de conocimiento, lo que es muy interesante también. Entonces, como lo dijo Stefano, puede que en otra ocasión con usted, doctor Moreno, en otra invitación, con mucho gusto lo recibiremos. Y pues ya creo que pues vamos a cerrar. Solo voy a terminar dando unos comentarios de la página Facebook. Ana Mi Domínguez, excelente, gracias Stefano por participarlo. Pascal Cervantes que nos dice muchas gracias, saludos desde Oaxaca. Entonces había gente que nos seguía hasta desde toda la República, porque como fue en el mes del marzo, en el marco del mes de la francofonía, hubo una difusión al nivel nacional, por eso es lo que es muy interesante también, es que se transmitió en toda la República. Y Gustavo Adolfo Maraima Berra, que dice muchas gracias al ponente y a usted, profe Stefano Santacilia, por la invitación. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos de nuevo en el mes próximo, en abril, en nuestro próximo Café Filosófico. Y les invito a estar con nosotros en nuestras redes sociales para saber a cualquier momento lo que pasará y a seguir todavía las próximas actividades del mes de la francofonía. No está terminado todavía, va a durar todo el mes de marzo. Todavía va a haber en los próximos días y la semana próxima muchas actividades virtuales. Los invito a seguirnos y muchas gracias de nuevo a todos. Gracias. Muchas gracias. Ok. Ya dejé de... Ya no estamos en el... Ya no estamos en Facebook. Bueno. Y saludos. Tenemos Gustavo Adolfo, era de Venezuela. Saludos desde Venezuela. Bueno, pues gracias de verdad. Ahora que estamos entre nosotros. Sí. Puedo decir así. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad ha sido magnífico. Y no tenía yo duda, pero más tenía dudas sobre mis preguntas, digamos, que sobre tus respuestas. Y no, pues que quería preguntarte, Fiona, pues ¿te pareció bien? Entonces podemos seguir en el asunto. Me pareció muy bien. Bueno, esta noche fue un éxito. También lo que nos ayudó mucho fue que entró en la programación nacional de la francofonía, entonces hubo difusión también de todas las otras alianzas del país. Bueno, no todas, pero sé que varias alianzas francesas difundieron la información. Entonces sí, yo estaba siguiendo todo lo que estaba pasando al aire y en promedio teníamos entre 25 y 30 personas que nos estaban viendo según los momentos de la plática. Sí, no, digo que va bien. Pues tratemos de mantener el promedio. Aunque se sabe que la filosofía no es cuestión de cantidad, sino de calidad, pero vale la pena tratar de... Claro. No, pero como charla divulgativa me parece que vaya muy bien. Luego, siendo filosofía y hablando con expertos, siempre hay momentos en que toca cuestiones técnicas, pero aquí Juan Carlos fue magistral en pararse en indicar sin entrar, digamos, en las cuestiones. Así que, no, pues muchísimas gracias. Juan Carlos, no sé si quieres decir algo, si te quedas contento. No, sí, claro. Bueno, con siempre este asunto de la filosofía, ¿no? De que es el aperitivo para pero sí, claro, que me quedo contento, ¿no? Vale. Sí, porque bueno, a ver si tenemos planeados unos encuentros, a ver si logramos seguir para volver a invitarte, a lo mejor sobre precisamente Nancy, si logramos llegar a Nancy.
Pero muchísimas gracias entonces a todos. Y pues aquí literalmente el café ya terminó. Exacto. Así que pues seguimos en contacto. Yo les agradezco todavía. Lo dijo muy bien Fiona, era un deseo que ya desde 1 año y medio me llevaba. Pero pues, cuestiones varias no se pudo hacer. Luego la cuarentena y todo. Y pues muchas gracias Fiona por haberme permitido pues realizarlo, ¿no? Es un gusto de verdad. Muchas gracias a ti y pues seguimos de todos modos, ya vamos para el próximo mes de abril, tú me dices qué va a pasar, el próximo invitado o invitada y pues nos organizamos sin problema. Perfecto. Entonces, que tengan buena noche. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit y à bientôt. À bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Hasta luego.